Reciban un caluroso saludo con extensivo agradecimiento por la invitación a la primera jornada virtual de formación en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Elogio al doctor José Ángel Torrealba por su gestión como rector en estos 200 días y con especial al doctor Robert Morea, investigador comprometido con la producción académica. Valga también agradecer a toda la comunidad conectada en este espacio virtual. De parte de una admiradora de la investigación, quien les habla, Sandra Elinor Jiménez Rodríguez, coordinador adjunto de investigación en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. A propósito de la disertación que les comparto, tendencias investigativas en el contexto de las ciencias económicas y sociales en el siglo XXI, nociones paradigmáticas y rutas metodológicas. Inicio destacando que las ciencias económicas y sociales tradicionalmente han abordado el estudio de su objeto desde paradigmas científicos, con una visión tradicional positivista, trazando la idea que los hechos sociales son determinados a partir de la descripción, conceptualización, análisis, sistematización y generalización. De tal modo que gran parte de la historia en estas áreas del conocimiento las ha concebido la universidad en el paradigma que cimienta la naturaleza de los procesos investigativos, dejando lo humano como razón de ser del conocimiento en saberes útiles para la humanidad. Postura que me permite traer a esta audiencia que el conocimiento científico ha tenido por objeto revelar el orden al que obedecen los fenómenos a través de la comprobación empírica y racional, recurriendo a la selección de datos significativos y de rechazo a los que no son considerados como tal, para diferenciar, agregar, ponderar y agrupar con hilos que se entrelazan por los paradigmas científicos, tratando por lo usual de reducir las explicaciones de los fenómenos a una mínima expresión, asumiendo como referencia obligada a Thomas Kuhn en su definición de paradigmas como toda la constelación de creencias, valores, leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad, el modo en que vemos el mundo, compartida por los miembros de una comunidad dada, empleada como modelos o ejemplos que pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia, recibiendo, entre otras acepciones de paradigma, a un esquema teórico o una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado, un modo de ver la vida, un conjunto de creencias y actitudes como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Un punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos que tienen los miembros de una comunidad científica y que se caracteriza por el hecho de que tanto científicos como prácticos comparten un conjunto de valores, postulados, fines, normas, lenguajes, creencias y formas de percibir y comprender los procesos. Una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad del mundo real. Como tales, los paradigmas se hallan profundamente fijados en la socialización de adictos y profesionales. Los paradigmas les dicen lo que es importante, legítimo y razonable. Los paradigmas son también normativos, señalan al profesional lo que ha de hacer sin necesidad de prolongadas consideraciones existenciales o epistemológicas. Comprendiendo un paradigma de investigación, 4 elementos a saber: epistemología, ontología, metodología y axiología.
Lo epistemológico nos introduce en las cuestiones del conocer y comunicar el conocimiento para el estudio de la naturaleza, origen y su validez. Lo ontológico estudia la naturaleza del ser en cuanto ser, busca determinar las categorías fundamentales de la existencia y la realidad, así como la manera en que éstas se relacionan entre sí. Lo metodológico supone una preocupación por el modo en que el individuo crea, modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra, conjunto de procedimientos relacionales utilizados para alcanzar objetivos. Requiere de habilidades, conocimientos y cuidados específicos. Lo axiológico, por su parte, se refiere a los problemas éticos que deben tenerse en cuenta al planificar una propuesta de investigación. Considera el enfoque filosófico para tomar las decisiones correctas. Implica definir, evaluar y comprender los conceptos de comportamiento ético relacionado con la investigación. Considera qué valor atribuiremos a los diferentes aspectos de nuestro proyecto, los participantes, los datos y la audiencia a la que informaremos los resultados. Refiriendo de Niklas en primera línea el significado original del término cuantitativo, del latín quantitas. Se remite a conteos numéricos y métodos matemáticos, mientras que el término cualitativa proviene del latín qualitas, hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos, donde el enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina fundamentalmente de la obra de Augusto Comte y Émile Durkheim, quienes propusieron que el estudio de los fenómenos sociales requiere ser científico, es decir, susceptible a la aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en las ciencias naturales. Tales autores sostenían que todas las cosas o fenómenos que estudiaban las ciencias eran medibles. A esta corriente se le llama positivismo, cuyo marco de partida reconoce que hay una realidad que conocer, lo cual puede hacerse a través de la mente, en una realidad objetiva que es única, concebido el mundo como externo al investigador, y esta no cambia por las observaciones y mediciones realizadas, pues busca ser objetiva para describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos. Causalidad. Generar y probar teorías. Se aplica además la lógica deductiva que va de lo general a lo particular, de las leyes a la teoría de los datos. La relación entre ciencias físicas, naturales y sociales son una unidad, mientras que a estas se les puede aplicar los principios de las ciencias naturales, comportándose la posición personal del investigador a un lado de sus propios valores y creencias, ya que es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. El papel de los fenómenos estudiados, objetivos, seres vivos, entre otros, son más bien pasivos. En sí, la relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado es de interdependencia y neutralidad. No se afectan, se separan utilizando la teoría para ajustar sus postulados al mundo empírico, aplicando la metodología cuantitativa para cualquier campo de las ciencias físico-naturales, pues el objeto de estudio es externo al objeto que lo investiga, quien trata de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujetos o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos, los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. La teoría
se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de las investigaciones antecedentes. La literatura representa un papel crucial, guía a la investigación. Es fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. El investigador hace una revisión de la literatura principalmente para buscar variables significativas que pueden ser medidas. Se prueban hipótesis. Estas se establecen para aceptar o rechazar dependiendo del grado de certeza, probabilidad, estructurando, predeterminando. De allí se precede la recolección de los datos. El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales, Max Weber, quien introdujo el término Verstehen, en alemán entender, reconociendo que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto en el que ocurre el fenómeno. Weber propuso un método híbrido con ideales en el que los estudios no sean únicamente de variables macrosociales, sino instancias individuales, siendo los marcos generales de referencias básicas la fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. Teniendo la realidad como punto de partida, la mente para descubrir, construir e interpretar, reconociendo que la realidad por estudiar es diversa, dado que existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Admite subjetividad, teniendo como meta la de describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes, aplicando la lógica inductiva de lo particular a lo general, de los datos a las generalizaciones no estadísticas y la teoría. La relación entre ciencias físicas, naturales y sociales son diferentes. No se aplican los mismos principios. Con respecto a la posición personal del investigador, esta es explícita en reconocer sus propios valores y creencias. Incluso son fuentes de datos parte del estudio, siendo el papel de los fenómenos estudiados, objetos, seres vivos y otros más bien activos. Incluso los objetos pueden poseer diferentes significados en una relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado de interdependencia, se influyen, no se separan. El investigador forma parte del fenómeno en estudio. El uso de la teoría es un marco de referencia en el diálogo epistémico con el investigador. La teoría se construye básicamente a partir de la información empírica obtenida y analizada, y desde luego se compara con los resultados de estudios anteriores. Se habla de aproximación teórica, desempeñando la literatura un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. El investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables, confía en el mismo proceso del investigador para identificarlos
y descubrir cómo se relacionan las categorías o temas. Se generan hipótesis durante el estudio o al final de este, dejando abierta la posibilidad de nueva investigación. Abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio, enfocado en la investigación o la metodología cualitativa que se basa en el análisis subjetivo e individual. Esto la hace una investigación interpretativa, develando de este aporte la subjetividad a la que está supeditada la ciencia, pues lo que sustenta el conocimiento científico es el resultado de convencionalismos que una comunidad acuerda validar, conforme con una serie de valores imperantes, lo cual no fue muy bien acogido por el área de las ciencias económicas y sociales, generando múltiples controversias que aún en este siglo están presentes. En un ámbito donde no cabe ninguna duda que la ciencia se desarrolla de manera acumulativa, cuando el trabajo científico no marcha normalmente, es decir, cuando una teoría ya no es capaz de explicar ciertos fenómenos o experiencias, o cuando un enigma no se puede resolver. La teoría entra en una crisis, un estado de crisis, y en ocasiones termina en un cambio de paradigma, marcando una pauta de cambio o convencionalismos que obligan a la ciencia a cursar explicaciones en la medida en que los avances científicos generan nuevas pautas, y acá los paradigmas de no responder a esta dinámica terminan por caer en el riesgo de la obsolescencia y desaparición por falta de confianza y credibilidad, incluso de la misma comunidad que le dio sentido. Y en este punto debo destacar que los paradigmas científicos son de muy vieja data, pues la humanidad siempre ha construido paradigmas para explicar los diferentes fenómenos físicos, biológicos, sociales y religiosos de otros, recordando entre tantas posturas la aserción en el siglo XV que la Tierra era plana, cuadrada, soportada por 4 elefantes gigantes y estaba en el centro del universo. Y con ello otras tantas aseveraciones declaradas por la misma ciencia como verdades absolutas, que regularon el conocimiento y comportamiento de la humanidad y que eran considerados válidos en cada época, pero que en la actualidad parecen absurdas, ridículas. De igual modo, hace años la sociedad consideraba los paradigmas actuales como anticuados e inapropiados para explicar esa realidad futura. Así que dando una connotación al marco científico de referencia para comprender, analizar y avanzar en los diferentes contextos e integrando a todas las áreas del conocimiento, es fundamental abrirse a modelos que tengan en cuenta el sujeto desde una dimensión humana integral. Paradigmas que tras complejidad como un rasgo general de toda la realidad, desde lo animado hasta lo vivo y desde lo humano hasta lo social, mirando a la ciencia con el todo del sistema, en lo singular, temporal y local, donde se exige conjugar la visión totalizadora con la contextual. Implica la apertura metodológica, pues no tiene un método propio. Se opone al mecanismo metodológico y frente al reduccionismo positivista, propuesta que privilegia las visiones generales y los bosquejos explicativos, integrando al observador con lo observado, aceptando la constancia y el cambio, apoyada en la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad o metaconocimiento. En fin, orientada a comprender totalidades concretas en conjunción de la explicación causal con la interpretación o comprensión hermenéutica, reconociendo el carácter evolutivo de la realidad y del conocimiento científico, para que emerja la comprensión del desorden, el error, la contradicción y la incertidumbre. Tendencia
que rompe con el sentido unilineal de la evolución de la realidad y del conocimiento, al incorporar el principio de la realimentación o la recursividad en sí, invitando a desarrollar una especial capacidad de escuchar a los demás, de comprender sus puntos de vista, de superar las visiones unilaterales, unidimensionales y convergentes. En ese orden de ideas está implícito un modelo que maneja 4 elementos básicos, donde interactúan los procesos orden frente al desorden y viceversa, con una interrelación entre convergente y divergente, lo complejo y lo caótico. En lo complejo hay relación de causa y efecto en retrospectiva, mientras que en lo caótico esto no existe. También se nota una relación de transferencia y exploración entre lo complejo y lo conocible, lo cual genera incertidumbre. En relación con lo impredecible y predecible, entrelazando lo conocible, complicado, y lo conocido, simple, para que se produzcan procesos de integración y desintegración, lo cual lleva al colapso y posteriormente al caos, con la finalidad de que las evidencias caóticas permitan buscar alternativas de solución ante lo complejo de la situación a estudiar. Postulados que al tener presente la capacidad del ser vivo para autoproducirse y regenerarse de acuerdo con las exigencias del medio ambiente, sin perder su estructura inicial, dado que la propia estructura de los seres vivos es quien determina los cambios necesarios para interactuar con el medio, modulada por la ética como parte de la vida cotidiana. A modo de cierre o ir cerrando las ideas, quiero centrar la atención en las condiciones que están implícitas en los procesos investigativos, siendo estos la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Iniciando con la primera, que ella se corresponde la multidisciplinariedad a un diálogo entre las ciencias en el que cada disciplina se mantiene dentro de su enfoque, métodos, categorías y especialidad, sin más compromiso que la exposición de su punto de vista sobre un tema en una exposición de conocimientos. Mientras que la interdisciplinariedad es una alternativa que representa actualmente uno de los problemas teóricos y prácticos existenciales para el proceso de la ciencia. Para Nicolastin, el concepto de unidad interna de las diversas ramas del saber y el de sus relaciones y acciones recíprocas ocupan un lugar cada vez más importante en el análisis filosófico, metodológico y sociológico, así como en el análisis científico y concreto de las características del progreso científico en el mundo actual. Según este autor, la solución de los numerosos y complejos problemas de la interdisciplinariedad aparecen como una de las premisas teóricas más importantes para la comprensión de los procesos fundamentales del desarrollo científico y técnico en relación con el progreso social. Por último, la transdisciplinariedad, a medida que la progresión del saber se realiza, por especialización, la preocupación por la unidad y por un conocimiento que trascienda el conocimiento existente, suscita el deseo de un reagrupamiento que podría remediar a la intolerable disgregación de los campos del conocimiento. Por último, o como cierre, los invito a abrirse a las nuevas tendencias, conectar inquietudes, ideas que revolotean por sus mentes, posturas propias y ajenas, para que entre tantos se produzcan las tan apreciadas investigaciones colaborativas,
donde todos siempre tenemos algo que aportar. Muchas gracias por estar acá, recogiendo apreciaciones que en la mañana de hoy les he compartido.